En esta primera parte veremos los conceptos esenciales que serán la base para todos los elementos de programación que veremos a lo largo de este curso. Específicamente en esta lección hablaremos de lo que son el hardware y el software y de cómo estos dos elementos se relacionan con un programa de computador. Bien, entonces comencemos hablando del hardware. Básicamente el hardware son todos aquellos elementos físicos que conforman el computador. Entonces, como tal, podemos tener, por ejemplo, lo que se conocen como las unidades de entrada, que son todos esos dispositivos periféricos que están encargados de adquirir datos de alguna forma y de llevarlos al elemento central del computador, del cual vamos a hablar ahora. Entonces, esas unidades de entrada pueden ser, por ejemplo, el mouse, puede ser, por ejemplo, el teclado del computador, de manera tal que al oprimir un botón del mouse o oprimir un elemento en el teclado, pues eso envía una señal eléctrica que posteriormente es procesada por el elemento central del computador. Pero también otras unidades de entrada pueden ser, por ejemplo, micrófonos o cámaras de video que transmiten información al computador para ser procesada posteriormente. Entonces son elementos físicos. El otro elemento importante son las unidades de salida. Entonces esos datos, una vez son procesados por el elemento central del computador, pues el computador envía esa información a elementos externos que probablemente nos permiten interpretar esa información usando un enfoque diferente al usado por los computadores. Internamente los computadores procesan toda la información como datos binarios, es decir, toda la información es representada como unos y ceros, pero esa información para nosotros nos resulta fácil de entender y por tanto entonces esas unidades de salida, al ser conectadas al computador, nos permiten ver esa información de una forma más natural, como por ejemplo serían los monitores, las pantallas del computador o por ejemplo las impresoras. Y tenemos unas unidades de almacenamiento secundario. Ya hablaremos de las unidades principales, pero las unidades de almacenamiento secundario, como pueden ser el disco duro del computador, donde almacenamos la mayor parte de los archivos, o una memoria externa, o un disco de estado sólido, por ejemplo. Entonces, esas son unidades de almacenamiento secundario que pueden enviar y recibir información de parte del elemento central del computador. Y el último elemento de hardware de gran importancia, pues es como tal el cerebro de toda esta operación, que es el computador mismo. Entonces, ese elemento central del computador tiene tres bloques básicos, que son la memoria de acceso aleatorio o RAM, que permite tomar la información que provenga, por ejemplo, de las unidades de entrada y ponerla entonces a disposición de los demás elementos del computador para que luego los puedan procesar. Además, esta memoria es volátil, es decir, que si nosotros apagamos el computador, pues inmediatamente se pierde toda la información que tenemos ahí en la memoria. Entonces, esta usualmente aparece cuando estamos navegando en internet o cuando tenemos, por ejemplo, acá abierta una presentación. Esa información que estamos acá visualizando, si yo modifico algo en esta presentación y no guardo, no almaceno esa modificación, es decir, no la envío a una unidad de almacenamiento secundario, ese texto que yo escriba inicialmente estaría en la memoria RAM. Si por algún motivo se apaga el computador, pues esa información se va a perder totalmente. Entonces, de ahí el término de que es una memoria volátil. Tenemos la unidad aritmético-lógica, que es la que se encarga de hacer todas las operaciones matemáticas, multiplicaciones, sumas, divisiones, etcétera, etcétera, que se requieren en diferentes tipos de procesos que haga el computador. Y tenemos la CPU o la unidad central de procesamiento, que es básicamente el cerebro del computador y que se encarga de coordinar la interacción entre todos los elementos. Entonces, se encarga, por ejemplo, de que cuando las unidades de entrada envíen una señal, la CPU entonces envía esa información a la RAM para que sea procesada y probablemente la unidad aritmético-lógica hace algunas operaciones y el resultado de esas operaciones tiene que ser visualizado, por ejemplo, en un monitor. Entonces, todas esas tareas son coordinadas precisamente por la CPU. Hablemos ahora del software y cómo se relaciona con la programación. Entonces, el software es un programa de computador. ¿Qué es un programa de computador? Pensemos en un editor de texto. Cuando estamos editando texto, cuando estamos escribiendo texto desde nuestro teclado, pues cada vez que oprimimos una tecla, el procesador de texto tiene que tomar esa señal eléctrica que ingresa por el teclado, la lleva precisamente al cerebro del computador. El computador convierte esa información en ceros y unos, que es lo que sabe interpretar el computador, y le da una serie de instrucciones
a diferentes elementos de esa etapa de procesamiento para que, por ejemplo, cuando oprimamos una tecla en la pantalla, en la unidad de salida, nos aparezca el texto correspondiente. Entonces, eso es lo que hace un procesador de texto. Entonces, básicamente ese procesador de texto es un software o es un programa de computador que contiene una serie de instrucciones que nos permiten procesar esos datos, en este caso texto, de una forma específica para cumplir una tarea determinada. Y acá tenemos un poco más en detalle entonces un programa de computador. Estas 3 líneas de código son un ejemplo del código que implementaremos más adelante en Python. Entonces, estas líneas de código son unas instrucciones básicamente que lo que dicen es, le indican al computador que debe leer un archivo con un nombre que es file name, la ruta completa del archivo, que puede estar, por ejemplo, en una unidad de almacenamiento secundario. Entonces vamos a leer ese archivo línea por línea y le estamos indicando al computador con este comando, con esta línea de código dentro de nuestro programa de computador, que imprima entonces en pantalla cada una de esas líneas de texto que estamos leyendo de ese archivo. Entonces ese programa de computador está controlando de alguna forma la manera como está actuando el hardware y las funciones que debe cumplir el hardware para una tarea en particular, que en este caso consiste en leer un archivo y visualizarlo en pantalla. Entonces, básicamente, esa es la idea general de lo que es un programa de computador, que es el equivalente al término software en inglés. Y es bien importante que, como lo vimos anteriormente, como un programa de computador lo que hace es controlar el hardware para manipular unos datos y obtener unos resultados determinados, pues es importante entender cómo están organizados los datos internamente en el computador una vez los está procesando allá. Entonces, acá tenemos una jerarquía de la forma como están organizados los datos y el elemento fundamental de todo tipo de datos, sea texto, sea imágenes, sea video, sea voz, lo que tengamos allá almacenado en el computador, todo en última se reduce a una representación como bits, es decir, cada dato se representa, o los datos se representan en general como una trama o una serie de ceros y unos, combinados de diferentes formas para que posteriormente puedan ser interpretados como imágenes, texto, video o sonidos, por ejemplo. Entonces esa es la unidad básica de almacenamiento, los bits. Pero además esos bits se pueden agrupar en estructuras un poco más grandes que se conocen como los bytes. Entonces los bytes son básicamente agrupaciones de 8 bits. Entonces, por ejemplo, si hablamos de la letra K, cuando oprimimos la letra K en nuestro teclado, si hablamos de un procesador de texto, esa letra K es almacenada en la memoria RAM del computador usando esta serie de ceros y unos. Y si contamos la cantidad de ceros y unos que tenemos acá, tenemos un total de 8, es decir, esta letra es representada con un byte o lo que es equivalente a 8 bits. Si continuamos bajando en estas jerarquías y entonces agrupamos diferentes bytes, lo que tenemos es entonces un campo. Entonces, si en lugar de tener, por ejemplo, la letra K, ya tenemos estas otras letras que conforman la palabra kimono, cada una de ellas estará almacenada en un byte y la agrupación de estas letras entonces es lo que se conoce como un campo, que en este caso particular de esta aplicación pues es una palabra. Si ya tenemos entonces una agrupación de campos, lo que tendremos será lo que se conoce como un registro. Entonces, por ejemplo, volviendo al caso de caracteres y de palabras, ya no tendríamos una sola palabra sino que tendríamos una frase y eso, haciendo la equivalencia, sería un registro, y si agrupamos varios registros ya lo que tenemos es un archivo. Entonces, si tenemos un archivo de texto, pues tendremos una serie de frases o muchas palabras almacenadas en un archivo. Y ya si tenemos múltiples archivos almacenados, lo que tenemos es básicamente una base de datos. Bien, ya tenemos claro el significado de los términos hardware y software y vimos que esencialmente el software es el mismo programa de computador, que contiene una serie de instrucciones que le indican al hardware las acciones que tiene que ejecutar. Pues resulta que Python es precisamente un lenguaje que nos permite interactuar con ese hardware y con los datos para implementar diferentes tipos de aplicaciones, desde la simple lectura y almacenamiento de datos hasta la implementación de aplicaciones web o de videojuegos o de tareas mucho más sofisticadas como por ejemplo el Machine Learning. Así que en la próxima lección comenzaremos a hablar más en detalle de este lenguaje de programación y veremos específicamente qué es Python y por qué resulta importante aprenderlo.